Con ustedes, proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, cuando resucitó de entre los muertos. Los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque Él sabe lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse, queridos hermanos. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, así sea. Hermanos, quisiera compartir un poquito lo de la primera lectura, donde ustedes encuentran en Éxodo capítulo 20, del versículo 1 en adelante, los 10 mandamientos. Y en esos 10 mandamientos que Dios ha dejado, ustedes y yo hacemos examen de conciencia a la luz de esos mandamientos y vamos examinando nuestra vida, si lo estamos haciendo conforme al querer de Dios o no. Y estos 10 mandamientos fueron normas exclusivas para el pueblo de Israel, y esto el pueblo de Israel luchaba por cumplirlo, y ahí se centraba la salvación para el pueblo de Israel. El que lo cumplía se salvaba, el que no lo cumplía no se salvaba. La salvación estaba en esos mandamientos. Y para tratar de explicarles lo de los mandamientos, quiero contarle una anécdota. Yo trabajaba en La Grita, allá en el Táchira, en Venezuela, y yo daba enseñanza de Biblia. Y resulta que un día, todos los viernes dábamos enseñanza, y todos los viernes llegaba un señor con un maletín, se sentaba, solo escuchaba, se levantaba y se iba, todo el tiempo. Pero un día, en la enseñanza, yo hablé un poquito sobre el sábado y el domingo, que teníamos que guardar el domingo y ya no el sábado como en el Antiguo Testamento. Y cuando me fui, el Señor comenzó a decirle a la gente, se paró en la puerta a decirle a la gente que yo estaba equivocado, y que la Iglesia Católica no era la Iglesia de Jesucristo, porque la Iglesia Católica no guardaba los mandamientos de Dios, porque la Iglesia Católica había cambiado los mandamientos de la ley de Dios, y sobre todo el mandamiento de guardar el día sábado.
y que solo la iglesia adventista del séptimo día era la iglesia de Dios, porque esa sí guardaba los mandamientos, sobre todo el mandamiento del sábado. Y entonces cuando yo me fui, llegó una muchacha corriendo y me dijo: padre, ¿sabe que el señor del maletín es un pastor adventista? Le dije: no sabía. Sí, allá está en la puerta, está diciéndole a la gente que usted está equivocado y que la iglesia católica no le da Cristo porque no cumple los mandamientos, sobre todo el mandamiento del sábado. Me regresé y lo encontré en la puerta. Y le dije: ¿qué es lo que usted le está diciendo a la gente? Que ustedes los católicos no son la iglesia de Cristo porque no guardan los mandamientos, sobre todo el mandamiento del sábado. Le dije: ¿será que el próximo viernes da la enseñanza a usted? Dijo: si usted me deja, yo voy a dar la enseñanza. Le dejé la próxima enseñanza el viernes y di una clase magistral, bella. La palabra del Señor, que había que guardar el sábado y no el domingo. Los católicos se asustaron. Y fueron y le dijeron, yo trabajaba con otro padre, él era el párroco, yo era el vicario, y fueron y le dijeron al párroco que había un pastor que iba a convertir a todos los católicos, que prohibiera a la gente ir a la enseñanza. Y el párroco me llamó y me dijo: padre, la gente anda diciendo que todos se van a convertir a evangélicos, porque hay un pastor que les está predicando la palabra y la cosa está fea. Que ¿por qué no deja usted esas clases de Biblia? Le dije: no, yo quiero las clases de Biblia. ¿Pero por qué deja hablar el pastor? Yo le dije: porque yo quiero que la gente escuche qué dice el pastor, pero que aclare las ideas. Dijo: padre, ¿usted está seguro de lo que está haciendo? Le dije: padre, si no estuviera seguro, no estuviera aquí, ya me hubiese metido adventista. Entonces me dijo: bueno, sigue adelante entonces, sigue adelante. ¿De aquí? El pastor me dijo: ¿será que me deja el próximo viernes también? Le dije: el otro viernes también. Y así el hombre fue dando la enseñanza. Cuando ya terminó, le dije: ahora vamos a un diálogo. Usted me pregunta, yo respondo, yo pregunto y usted me responde. Me dijo: muy bien, muy bien. Y cuando nos tocó hablar, él dijo: mire, señor cura, sabe que la Biblia fue escrita por puño y letra de hombres. Solamente 17 versículos de la Biblia fueron escritos por puño y letra de Dios, que fueron los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en una tabla de piedra. Y como Dios se lo dio a Moisés en una tabla de piedra, esos mandamientos no los puede cambiar nadie. ¿Por qué la iglesia católica no es la iglesia de Dios? Porque esa iglesia cambió los 10 mandamientos. Y si usted se pone a ver, verá que si el adventista parecía tener razón. Vamos a escuchar de nuevo Éxodo 20, del 1 en adelante. A ver, ustedes van comparando los mandamientos y ustedes van a ver que los mandamientos que a los niños se le dan en la catequesis no son iguales a los que están aquí. Son parecidos, pero no iguales. Y entonces dicen los adventistas: ¿por qué la iglesia católica cambió los mandamientos? Esa no es la iglesia de Dios. Porque si la Biblia fue escrita por puño y letra de hombres, solo 17 versículos, los 10 mandamientos, fueron escritos por puño y letra de Dios, nadie los puede cambiar. Y el católico dice: oh, sí, yo vivía en la oscuridad, aleluya, gloria al Señor, ahora veo la luz, y se meten adventistas. Vamos a ver cómo dicen los mandamientos de la ley de Dios. Aló. Padre, es curioso que al frente tenemos una iglesia, un culto adventista del séptimo día. ¿Ah, sí? Y yo estaba hablando con ellos y casualmente me tocaron ese tema. ¿Y de repente hay alguna adventista del séptimo día aquí? ¿De repente? ¿Ah? Asistido. ¿Usted es testigo? No, que ha asistido a ellos. Ah, que usted ha asistido. Ah, yo pensé que era testiga de Jehová. Aquí usted ha asistido. ¿Hay alguna adventista aquí? ¿No? Bueno, pero la hermana ha asistido y ustedes han escuchado que los adventistas dicen que hay que guardar el sábado y no el domingo, porque está en los mandamientos de Dios. Vamos a escuchar los mandamientos de Dios y vamos a prestar atención. De todas formas, si alguien conoce al señor Ramón que estaba planteándome eso, sería bueno que lo invitaran, al señor Ramón de la iglesia adventista del séptimo día, que está al frente. Bien, a ver, vamos a prestar atención
Y vamos a comparar los mandamientos. Aquí están los mandamientos. A ver si ustedes lo saben. El primer mandamiento, ¿cómo es? Amar a Dios sobre todas las cosas. Vamos a ver cómo dice la Biblia. Dale, Luis. Entonces dijo Dios todas estas palabras: Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. Ahí está el primer mandamiento. No tener otros dioses fuera de mí. Y nosotros tenemos el primer mandamiento: amar a Dios. Va igual. ¿Verdad que sí? Va igual. Va igual. No tendrás otros dioses. Amar a Dios sobre todas las cosas. Siga. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo. Aquí sería el segundo mandamiento. No tendrás estatua ni imagen. Y dicen los adventistas, ve que los católicos cambian este mandamiento. El segundo mandamiento, ¿cuál es para nosotros? Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomar el nombre de Dios en vano. Ajá, ¿y por qué aquí dice no tendrás imágenes? ¿Y por qué ese mandamiento en la iglesia católica no lo enseñan? ¿Ve que ustedes no son la iglesia de Cristo? ¿Ve que ustedes no son la iglesia de Dios? Y el católico dice, oh, sí, sí. ¿Ve que los curas le engañaron? Claro. Imagínense que agarren a un catequista y le digan eso. El catequista dice, pues esto es lo que yo estoy enseñando, mirá, y la Biblia enseña otra cosa. Y comienza a tambalear. Segundo mandamiento, primero, no tener otro Dios. Segundo, no tendrás imagen. Siga. Ni imagen de lo que hay abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Aquí viene el tercero, pongan cuidado. No tomarás en vano el nombre de Yahvé. Ese es el tercero, que para nosotros viene a ser el segundo. Ajá. Primero para nosotros, amar a Dios sobre todas las. Segundo, no tomar el nombre de Dios en vano. Tercero, santificar la fiesta. Y el tercero aquí es no tomar el nombre de Dios de Yahvé en vano. Ahora, el que es tercero para nosotros, santificar la fiesta, es el cuarto. Ponga cuidado, dale el cuarto. Acuérdate del día del sábado. Acuérdate del día sábado. No dice santificar la fiesta, dice guardarás el día. Y ahí es donde el adventista del séptimo día le dice al católico, ¿por qué ustedes no guardan el sábado? Si aquí está en los mandamientos de Dios. Ve que los curas le engañaron y usted dice, oh, sí, ciertamente que sí. Y ahí siguen los otros mandamientos y pongan cuidado, lean los otros mandamientos. Del sábado para santificarlo. Ese sería el cuarto, ¿verdad? Cuarto, siga. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas. Pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé, tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Pues en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso lo llamamos adventistas del séptimo día, porque ellos defienden el séptimo día. Dale. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Respeta a tu padre y a tu madre. Ahí está el cuarto mandamiento. Respeta el día. ¿A qué digo? Honra a tu padre y a tu madre. Y para nosotros ese mandamiento es el
El cuarto, para nosotros el cuarto, para ellos es el quinto. Dale, siga. Respeta a tu padre y a tu madre para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé, tu Dios, te da. No matarás. Ese es el sexto. Y para nosotros es el quinto. Siga. No cometerás adulterio. Ese es el séptimo. No robarás. Ese es el octavo. No atestiguarás en falso contra tu prójimo. Ese es el noveno. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás su mujer, ni sus servidores, su buey o su burro. Y ese es el décimo. Y ustedes ven que hay diferencia entre lo que nosotros nos enseñaron en la catequesis con lo que hay en la Biblia. Y hay uno que nosotros tenemos que no está en la Biblia, que no está ahí. ¿Se acuerda uno de lo que nosotros tenemos que no está ahí? No consentir pensamientos ni deseos impuros. Ese no está ahí. Eso nosotros lo tenemos y no sabemos por qué. Entonces dicen los evangélicos, los adventistas, ¿por qué ustedes los católicos tienen eso? Si eso no lo dice la Biblia. ¿Y por qué ustedes cambian los mandamientos? Se lo voy a tratar de explicar. No fue la Iglesia Católica quien cambió los mandamientos, fue Cristo Jesús quien cambió los mandamientos. Y le voy a mostrar por qué los cambió. Por ejemplo, el último mandamiento, Luis, el último. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás su mujer. No codiciarás su mujer. Vamos a ver, pongan cuidado dónde meten la mujer. ¿Qué era la mujer para aquel tiempo? No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer. Dale. Ni sus servidores. Ni sus servidores. Su buey. Su buey. O su burro. O su burro. ¿Con qué metieron a la mujer? Con los animales. Porque para el pueblo judío la mujer no era considerada persona, era considerada un animal. Por eso el hombre podía tener 10 vacas, 20 mujeres, 10 cochinas, tantas gallinas, porque la mujer era un animal más que el hombre podía tener. Y por eso tenía tantos animales como pudiera mantener. La única condición era que podía tener todas las mujeres que podía alimentar. Porque usted no iba a tener animales para dejarlos morir de hambre. Así era en el Antiguo Testamento. Cuando viene Jesucristo, Jesucristo cambia ese mandamiento. Él ya dice que la mujer es igual que el hombre. Le da importancia a la mujer. La mujer no es menos que el hombre. Y por eso usted vamos a encontrar ya un discípulo de Jesucristo, San Pablo, en Gálatas capítulo 3, versículo 28, que viene a decir que con Cristo ya no hay diferencia entre hombre y mujer. Que la mujer no es un animal, que la mujer es una persona. Vamos a escuchar Gálatas 3, 28. Ya no hay diferencia. Ya no hay diferencia entre judío y griego. Entre judío y griego. Entre esclavo y hombre. Entre esclavo y hombre libre. Que sea libre. Y hombre libre. Y paren la oreja. No se hace diferencia entre hombre y mujer. Ahí ya. Cristo cambió. Cambió eso. Ya no hay diferencia entre hombre y mujer. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si Cristo cambió y ya la mujer no es considerada un animal? Ya es considerada una persona. Pero el mandamiento de Dios dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni tu mujer, ni su burra, ni su gallina, ni su vaca, ni su perro. Pues entonces es cuando se cambia el mandamiento.
Ya la mujer sale fuera de las cosas. Y por eso ustedes verán que el 9º mandamiento en la Iglesia Católica, ¿cómo es? No consentir pensamientos y deseos impuros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no dice no codiciar la mujer de tu prójimo? Porque ya los dos son iguales. A ver, y cuando decía el mandamiento no codiciar la mujer de tu prójimo, ese mandato estaba mostrando solo para el hombre. El hombre no puede codiciar la mujer de su prójimo. Vengan ustedes dos, por favor, vengan para acá. Vengan acá. Los tres, vengan. Y venga usted, Juan, un momentico, venga, un momentico. Suba para acá. A ponerle aquí el ejemplo, venga, suba para acá. Para que ustedes me entiendan, con ejemplo mejor. ¿Por qué se tuvo que cambiar el mandamiento? ¿Por qué Cristo cambió el mandamiento? Ustedes con un ejemplo lo van a entender. El 10º mandamiento decía no codiciar la casa, los bienes y la mujer de su prójimo. Aquí está este hombre. Esta es la esposa de él. Ahí agarre su esposita. Pero es un ejemplo, ¿no? Ella está soltera, él está soltero, él está casado y ella está casada, una pareja. ¿Cómo dice el mandamiento? Él es hombre y está soltero. Dice el mandamiento, no codiciarás la mujer de su prójimo. ¿Me capta? Así decía el mandamiento. Ahora escuche. Él no podía quitarle la mujer a él porque estaba prohibido. Pero ella sí podía acostarse con él. Porque el mandamiento era, no codiciarás la mujer. Ella sí podía codiciarlo a él y casarse con él, aunque tuviera esposa. Porque él no era una mujer, él era un hombre. Y la ley decía, no debe codiciar la mujer de su prójimo. Entonces cuando viene Cristo, Cristo cambia el mandamiento. Y lo cambia Luis, vamos a ver dónde lo cambia. Mateo capítulo 5, versículo 27. Cristo cambia el mandamiento. No es la Iglesia Católica, es Cristo quien cambia el mandamiento. Ustedes han oído que se dijo, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. no cometerás adulterio. Pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ya no dice que sea casada la mujer o no sea casada. Solamente con que la desee, aunque no sea casada, ya cometió adulterio. Cambió el mandamiento. Porque en el Antiguo Testamento el hombre que era casado podía meterse con una mujer soltera y no cometía adulterio. Pero viene Cristo y dice, yo le digo que con el puro pensamiento él ya podría cometer adulterio. ¿Qué nos está enseñando Cristo? Ni el hombre ni la mujer pueden cometer adulterio. El hombre sí podía si la mujer era soltera, pero si la mujer era casada, no. A ver, les recuerdo el ejemplo. ¿Ustedes saben cuántas mujeres tuvo Salomón? 1000 mujeres. ¿Y Salomón cometió adulterio? No, porque no le quitó la mujer a ningún prójimo. Todas eran vírgenes.
¿Ustedes recuerdan de David, el padre de Salomón? ¿Cometió adulterio, sí o no? Le quitó la mujer a Urías. Ese sí cometió adulterio. Pero si el hombre tenía 1000 mujeres y las mujeres eran solteras, no había problema, porque eran animales que él podía tener. Pero no podía quitarle la mujer a su prójimo. Pero las 1000 mujeres no pecaron, se metieron con Salomón. Pero como la Biblia no decía no codiciar el hombre de su prójimo, sino la mujer. Y las mujeres podían codiciarle el marido a otras mujeres y no había ningún problema, porque el mandato era no codiciar la mujer de su prójimo. Entonces, ¿qué hace cuando Cristo nos enseña que ya ni el hombre puede estar con una mujer siendo casado, ni la mujer puede estar con otro hombre siendo casado? Entonces ya el mandamiento se cambia. Gracias. Ya se cambia el mandamiento. Si el hombre casado está, ahí está el micrófono, puede pasar al micrófono, sí, allá el micrófono puede pasar, tranquilo. Si el hombre casado, pasen el micrófono aquí al muchacho. Si el hombre casado se iba con otra mujer, aunque fuera soltera, ya cometía adulterio. Y si lo hacía la mujer, igualito cometía adulterio. Entonces, ¿cómo queda el mandamiento? A ver, antes que haga la pregunta el joven, ¿cómo queda el mandamiento? El mandamiento queda: no. El 10º mandamiento, ¿se acuerdan ustedes cuál es el 10º mandamiento de nosotros? No codiciar los bienes ajenos. Ya sacamos la mujer. Ahí, entre los bienes del hombre no está la mujer. Ya la sacamos. ¿Se acuerda que en el Antiguo Testamento decía no codiciar los bienes ajenos? No codiciará la mujer, la burra, la gallina, la vaca de su prójimo. Entonces ya se dividió. Las cosas por un lado y la mujer por otra. Por eso el 10º dice no codiciar los bienes ajenos. Pero el 9º dice el hombre no debe codiciar la mujer, ni la mujer debe codiciar al hombre, ni siquiera en pensamiento. No consentir pensamientos ni deseos impuros. Es decir, tanto para el uno como para el otro. Dale. Sí. Padre, Dios da los 10 mandamientos. ¿Por qué Dios pone ese mandamiento así? ¿Por qué, de la forma que su merced nos lo explica, se ve como la mujer menospreciada y es de parte de Dios, no lo hizo el hombre? Entonces me gustaría que me explicara por qué está ese mandamiento así escrito. Muy bien, porque resulta que la historia del pueblo de Israel es como la historia de cada uno de nosotros, desde niño hasta adulto. Pregunto, cuando usted estaba niño, usted que me hizo la pregunta, cuando usted estaba niño, sus padres mandaban sobre usted, ¿sí o no? Ajá. Los mandamientos que sus padres le dieron a usted cuando era niño, ¿son los mismos que ahora que es un hombre? No, va cambiando, ¿verdad que sí? Usted cuando era niño, su papá, por ejemplo, le decía, no puede salir solo a la calle. Y no lo dejaba salir. Ahora que está grande, se va por donde sea, no hay ningún problema. Ya cambió los mandamientos en la casa, el mismo papá, la misma mamá, la misma persona, pero usted ya ha ido madurando. El pueblo de Israel comenzó con Dios como un niño y Dios lo iba llevando de la mano. El niño hacía travesuras, el niño pensaba como niño y no es la misma travesura que usted haga ahorita a la que hacía un niño. Cuando es un niño muchas cosas se le aceptan porque es un niño, pero ya cuando usted es adulto, ¿qué pasa? Usted ya es un hombre, ¿qué pasa? Usted, por ejemplo, ¿qué pasa usted orinándose en la cama y ya usted es un hombre? Eso era cuando niño se le permitía. ¿Me capta?
Así también, cuando era niño, el pueblo de Israel, Dios le permitía muchas cosas. Entre esas cosas, que el pueblo todavía no estaba bien maduro, Dios le permitía esas cosas. Pero después que el pueblo fue creciendo y va llegando a la madurez, por eso dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice, llegada la plenitud de los tiempos, cuando ya el hombre debe alcanzar una madurez, envió Dios a su Hijo. Ya vio, envió Dios a su Hijo. En Hebreos capítulo 1, versículo 1. Entonces ya viene la madurez del pueblo. Entonces ya Dios viene cambiando. Y por eso cambia los mandamientos. Ya los cambia. Porque hay una madurez en el pueblo. Y ahora, los adventistas dicen que Jesús no cambió los mandamientos. Y ustedes y yo vamos a ver dónde Jesús cambia los mandamientos y que sí los cambia. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 20. ¿Cómo dice Mateo 5, 20? Yo se lo digo. Si no se proponen algo más perfecto, Si no se proponen algo más perfecto, ojo, no se conformen con eso, tiene que ser algo más perfecto, una madurez, un crecimiento más grande, más perfecto. que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, En el Antiguo Testamento estaban los maestros de la ley y los fariseos que tenían la ley, los mandamientos. Y Jesús nos pide algo más perfecto que eso. Siga. ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Si no tienen algo más perfecto que eso, no pueden entrar al reino de los cielos. Siga. Ustedes han escuchado lo que se dijo Miren cómo toman los mandamientos. Ustedes han escuchado que se dijo a sus antepasados: a sus antepasados: no matarás. no matarás. ¿Sí lo habían escuchado en los 10 mandamientos? Sí. No matarás. Ustedes lo habían escuchado. Ahora pongan cuidado cómo lo cambia. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio, pero yo les digo, Pero yo les digo, ¿ve que él los cambia? Se dijo antepasado una cosa, pero yo les digo otra. Pero yo les digo, dale. si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. Entonces ya viene a poner algo más a los mandamientos. Versículo 27, que ya lo leyó, pero lo vuelve a leer. Ustedes han oído que se dijo, Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. no cometerás adulterio. Está hablando de los mandamientos. Siga. Pero yo les digo, Pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. entonces Jesús nos deja un nuevo mandamiento, que nosotros lo metemos. No consentir pensamientos ni deseos impuros. ¿Quién lo inventó? Jesucristo. Antes se le había dicho esto, pero ahora yo les digo esto otro. Entonces cambia Jesucristo los mandamientos. Cambian los mandamientos. Ahora bien, el adventista dice, pero la Biblia no dice que Jesucristo cambió los mandamientos. La Biblia no dice que Jesucristo cambió los mandamientos. La Biblia dice que Jesucristo cambió los mandamientos y que los mandamientos llegan hasta Cristo. Y después de ahí, ya nosotros no estamos obligados como el pueblo de Israel a cumplir los mandamientos para salvarnos. Ya los mandamientos para nosotros es para ver cómo he hecho las cosas, si las he hecho bien o no las he hecho bien. Es como un espejo, pero los mandamientos no nos salvan. A ver, préstenme atención para que capten la idea, lo que quiero decir. Para el pueblo de Israel no era Cristo que lo salvaba. Ellos no aceptaron el Mesías. Al Salvador no lo aceptaron. ¿Qué decían ellos? ¿Cómo nos salvamos? ¿Qué decían ellos? A Jesús no lo aceptaron. ¿Cómo se salvaban? Cumpliendo los 10 mandamientos. Y ustedes saben que no puede existir una persona que cumpla los 10 mandamientos. Puede ser que cumpla 8, puede ser que cumpla 6, puede ser que cumpla 7, pero que cumpla los 10, no. Y la ley decía
que para poder ser salvo tenía que cumplir los 10 mandamientos. ¿Quién lo podía cumplir? Nadie. Por eso ustedes verán que antes de Cristo no existen santos. Abraham, nuestro padre en la fe. Usted nunca dice San Abraham. Usted nunca dice San Isaac, San Jacob, San David, San Salomón. No, antes de Cristo no hay santos. ¿Por qué? Porque no podían cumplir los 10 mandamientos nadie. Entonces, como nadie podía cumplir los 10 mandamientos, nadie se podía salvar. Porque los mandamientos eran imposibles de cumplir. Entonces viene Cristo y Él nos salva. ¿De qué nos salva? Del pecado. Entonces nosotros no nos salvamos por cumplir los mandamientos, porque no podemos cumplir los mandamientos. Si algún día vamos a fallar, nosotros nos salvamos porque Cristo nos perdona los pecados y nos da la salvación. Por eso Él es el Salvador. Pero viene la Biblia y dice en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 1 en adelante, lo que los adventistas nunca han leído, pero que ustedes algún día se lo tienen que leer, para que ellos se den cuenta que los mandamientos, la ley que Dios le dio a Moisés en las tablas de piedra, que son los 10 mandamientos, esos llegaron hasta Cristo, y ya Cristo nos da unos nuevos mandamientos. Vamos a escuchar 2 de Corintios capítulo 3 versículo 1 en adelante. Pero voy a recomendarme otra vez. ¿Debería acaso llevar cartas de recomendación de ustedes o para ustedes, como hacen otros? Ustedes mismos son nuestra carta de recomendación. Es una carta escrita en el interior de las personas. Escuche, aquí comenzó la idea. Es una carta escrita en el interior de las personas. Siga. Pero que todos pueden leer y entender. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumentos. Escrita no con tinta. No con tinta, paren la oreja. Comiencen la idea. Presten atención. Una carta grabada no con tinta. Siga. Sino con el Espíritu del Dios vivo. No con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Y aquí viene la muestra. Dale. Carta no grabada en tablas de piedra. Otra vez, Luis. Carta no grabada en tablas de piedra. Por tercera vez, Luis. Carta no grabada en tablas de piedra. A ver, ¿dónde estaban los 10 mandamientos grabados? En tabla de piedra. Y entonces dice el apóstol, ustedes son una carta no grabada en tablas de piedra. ¿A qué se está refiriendo cuando habla de las tablas en piedra? A los 10 mandamientos. Siga. Sino en corazones humanos. Por eso nos sentimos seguros de Dios gracias a Cristo. ¿Cómo podríamos atribuirnos algo a nosotros mismos? Nuestra capacidad nos viene de Dios. Incluso nos ha hecho ministros de una nueva alianza. Aquí. Nos ha hecho ministros de una nueva. Al decir nueva, la otra quedó vieja. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Antigua alianza, nueva alianza. Nosotros pertenecemos a la antigua alianza o a la nueva alianza. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Repita lo último que leyó Luis. Incluso nos ha hecho ministros de una nueva alianza. Nueva alianza, somos de la nueva alianza. Siga. Que ya no es cosa de escritos. Que ya no es cosa de escrito. Y se refiere a los 10 mandamientos. Dale. Sino del Espíritu. Sino del Espíritu. Dale. Porque lo escrito da muerte. Aquí, observen, lo del Antiguo Testamento. Lo escrito en tablas de piedra da muerte. ¿Por qué da muerte? Porque decía, no mate, no robe, no cometa adulterio.
honra a tu padre y a tu madre. Y todo el que haga eso morirá. Aunque sea una vez que lo haga, morirá. Entonces, ¿quién se salvaba? Nadie. Llevaba a la muerte. Siga. Mientras que el Espíritu da vida. Siga. Cuando se dieron leyes grabadas, Aquí viene. Antiguo Testamento, otra vez Luis. cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra, Eso se refiere a los 10 mandamientos. Leyes dadas por Dios, grabadas en tablas de piedra. Cuando se dieron eso, pongan cuidado, ese ministerio, que llevaba la muerte, ese ministerio llevaba ¿a qué? A la muerte, no salvaba a nadie. Ese ministerio llevaba a la muerte, siga. ese ministerio que llevaba la muerte fue rodeado de gloria. Fue rodeado de gloria en su tiempo. Así como yo vi un carrito, iba en la carretera, iba un carrito viejito, que a duras penas andaba. Y tenía que pasarlo y no me dejaba porque venían muchos carros. Lo curioso es que atrás cargaba un letrero que decía: yo también fui último modelo. Bueno, así dice la Biblia aquí, que en el Antiguo Testamento esa ley que fue grabada en tablas de piedra fue rodeada de gloria, de resplandor en su debido tiempo. En castellano, fue muy importante para el pueblo de Israel en la antigua alianza, pero ya en la nueva alianza no. Pongan cuidado, repítalo y síguelo. Ese ministerio que llevaba la muerte fue rodeado de gloria, y los israelitas no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés. Dios se lo dio las tablas de la ley, ¿a quién fue? A Moisés. Siga. A causa de su resplandor, Tuvo mucho resplandor, fue muy importante. Siga. aunque era fugaz, Otra vez, aunque era fugaz, por tercera vez. aunque era fugaz. Esos mandamientos eran fugaz, pasajeros. Pasaron, terminó la antigua alianza, terminó la antigua ley. Comienza la nueva alianza, comienza la nueva ley. Dale. ¡Qué gloria tan grande no les esperará entonces a los que comunican el Espíritu! A ver, si aquello tenía una gloria muy grande y eso era del Antiguo Testamento, ahora, ¿cómo será la gloria del Nuevo Testamento? Mucho más grande todavía. Siga. Si tan grande fue el ministerio que llevaba la condenación, Por segunda vez lo dice. Ese ministerio llevaba la condenación. Siga. ¿no lo será mucho más todavía el que nos hace justos? Al que nos hace justos. Dale. Es algo tan glorioso Es algo tan glorioso bajo ese aspecto que la gloria del otro ministerio no era nada en comparación. No era nada en comparación. Antiguo Testamento no es nada al lado del Nuevo Testamento. Siga. Que este ministerio de gloria pasajera, Otra vez, Luis. que este ministerio de gloria pasajera, Por tercera vez. que este ministerio de gloria pasajera Ministerio de gloria pasajero. Y eso los adventistas no aceptan que fue pasajero, que ya pasó. Siga. si el nuestro permanece en la gloria, El que permanece es el del Nuevo Testamento. Siga. qué esperanza tan grande y qué seguridad nos da. No es como Moisés, que se cubría el rostro con un velo, para que los israelitas no vieran el momento en que se apagará su resplandor. Otra vez. Lo último. No es como Moisés, No es como Moisés, presten atención para que vean que esos 10 mandamientos se acabaron, se apagaron, llegaron hasta Cristo. Dale. que se cubría el rostro con un velo, para que los israelitas Para que los israelitas no vieran el momento no vieran el momento en que se apagaría su resplandor. en que se apagaría el resplandor. Tenía que apagarse ese resplandor, esa gloria. Siga. Con todo, Con todo,
Los israelitas se volvieron ciegos. Se volvieron ciegos. El mismo velo les oculta el sentido El mismo velo les oculta el sentido de la antigua alianza de la antigua alianza. hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, no solamente a los israelitas, sino también a los adventistas. Ese mismo velo les tapa el cerebro hasta el día de hoy. Siga. Y no descubren Y no descubren, presten atención, y no descubren que con Cristo que con Cristo ya no tiene valor. ya no tiene valor. Él cambió el Antiguo Testamento por el Nuevo, el Antiguo Mandamiento por los nuevos, la Antigua Alianza por la nueva. Con Cristo ya eso no tiene valor. Ahora, entonces, ¿por qué nosotros tenemos los mandamientos? Es como un espejo para nosotros mirar qué es bueno y qué es malo. Pero a nosotros no nos salvan los mandamientos, porque nunca los vamos a cumplir. A nosotros nos salva Cristo porque nos perdona todos nuestros pecados. Y ahí sí podemos salvarnos. Entonces los adventistas vienen con el problema y se centran en el día sábado. Falta uno, padre. ¿Ah? Falta un versículo. Falta un pedacito. Dale, pues, termine Luis. Por más que lean a Moisés, Por más que lean a Moisés, significa el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza, los 10 mandamientos, donde se centran los adventistas, por más que lean a Moisés, el velo cubre su entendimiento hasta hoy. el velo cubre su entendimiento hasta hoy. Por eso ustedes verán que los adventistas se aferran a la Antigua Alianza, al Antiguo Testamento, al Antiguo Mandamiento, y hay un velo que no les permite ver con claridad hasta el día de hoy. Ese velo se lo tenemos que quitar nosotros con la palabra de Dios, mostrándole, y hoy lo voy a mostrar a ustedes para que ustedes vean cómo están ciegos los adventistas. Va con el sábado, que es el duro de los adventistas y era uno de los mandamientos que Cristo cambió. A ver, el sábado, dicen los adventistas, ¿por qué ustedes cambian el sábado? Si la Biblia dice que incluso Dios creó el mundo en 6 días y descansó el día séptimo, sábado. Y si Dios guardó el día sábado y mandó guardar el día sábado, ¿por qué ustedes los católicos no guardan el sábado? Es más todavía, cuando Dios creó el mundo, vamos a la creación del mundo, y cuando Dios crea el mundo, trabaja 6 días y descansa el día séptimo. Nosotros, si somos creyentes en Dios, tenemos que hacer lo mismo, trabajar 6 días y descansar el día sábado. Pero ojo, lo que no saben los adventistas es que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y cuando la Biblia habla que Dios creó el mundo en 6 días y descansó el día séptimo, no se refieren días de la semana como usted y yo lo tenemos, sino en los días de Dios. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cómo le demuestro yo a un adventista que cuando la Biblia dice que Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo, no se refiere a los días de la semana? Paren la oreja. Génesis capítulo 1, versículo 14. Ustedes lo van a ver. Antes de leerlos voy a explicárselo. Dice Génesis 1, 14 que Dios creó los días de la semana en el día cuarto de la creación. En el día cuarto de la creación, Dios creó los días de la semana. Entonces, ¿de qué día estamos hablando? De los días de Dios, no de los días de nosotros. Porque los días de nosotros, Dios los creó en el cuarto. Entonces no está hablando que Dios creó el mundo. Vamos a escucharlo, Génesis 1, 14. Búsquenlo en la Biblia. Y algún adventista que me esté siguiendo por internet, búsquenlo en la Biblia suya de usted. Dijo Dios: haya luceros en el cielo que separen el día de la noche, que sirvan para señalar las fiestas, los días y los años. Hasta ahora Dios está creando los luceros del día y de la noche, pero todavía no sabemos cómo se llaman. Dale. Y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra.
Y así sucedió. Así sucedió. Presten atención. E hizo Dios los dos grandes luceros. A ver, ¿cuáles serán esos dos grandes luceros? El lucero mayor El lucero mayor. para regir el día. ¿Cómo se llama ese lucero? El sol. Hasta ahora lo está creando para regir el día. Todavía no existen los días de la semana. Ahora está creando el sol. Siga. El lucero menor para regir la noche. ¿Cómo se llama ese lucero menor? La luna. Y hasta ahora está creando la noche. Todavía no existen los días de la semana. Siga. E hizo también las estrellas. Hizo también las estrellas. Ajá, ya estamos claros. Está construyendo, hasta ahora está creando los días de la semana que usted y yo conocemos. Siga. Dios los colocó en lo alto de los cielos para iluminar la tierra, para regir el día y la noche. Todavía no existía el día y la noche. Hasta ahora Dios está creando el día y la noche. Siga. Y separar la luz de las tinieblas. Ajá. Y vio Dios que esto era bueno. Y ahora, paren la oreja. Adventista que me está escuchando, paren la oreja. ¿Cuándo creó Dios los días de la semana? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Qué día los creó? Pongan cuidado. Y atardeció y amaneció. Fue el día cuarto. ¿El día qué? Cuarto. Dios creó los días de la semana, el día cuarto de la creación. Entonces no me está hablando que Dios creó las cosas en 6 días de la semana que usted y yo conocemos, sino en los 6 días de Dios son 6. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, cuando Dios crea los días de la semana, los crea en el cuarto día. De modo que cuando el adventista dice que Dios creó el mundo en los 6 días de la semana, comenzó a trabajar el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y el sábado descansó, eso es mentira. Eso no es verdad. Porque hasta ahora está creando los días de la semana en el cuarto día. Además, ustedes deben saber que los días no tenían nombre en el pueblo de Israel. Era primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Ahora bien, ¿por qué nosotros los católicos no guardamos el sábado, sino guardamos el domingo? Porque ese mandato de Dios, guardar el sábado, era para el pueblo de Israel, y ya en el Nuevo Testamento los apóstoles no guardan el sábado. Ya Dios pone un nuevo día. ¿Dónde lo dice? Búsquenlo, no se le olvide. Hebreos 4, versículo 8. Dios nombra un nuevo día que los adventistas todavía no se han enterado. Hebreos 4, 8. Y ustedes lo pueden buscar en la Biblia de ustedes. No creamos que Josué los introdujo en el lugar donde debían descansar. Sábado significa descanso, en el lugar de descanso. Siga. De ser así, De ser así, paren la oreja. Dios no habría indicado posteriormente otro día. Repítalo. Dios no habría indicado posteriormente otro día. Por tercera vez. Dios no habría indicado posteriormente otro día. Dios indicó posteriormente otro día. ¿Y cuál es el otro día después del sábado? El domingo. Y ahora lo voy a mostrar con la Biblia por qué nosotros guardamos el domingo y no el sábado. A ver, Jesucristo, ustedes ya lo saben, Juan 21, Jesucristo resucitó el día domingo, el primer día de la semana. Jesucristo resucita el primer día de la semana. Y eso para los cristianos fue muy importante. Y ustedes van a ver por qué los cristianos guardan el primer día de la semana, que es el domingo. Observen, Juan 21, Cristo resucita el día domingo. A ver.
A ver, léamelo, o dígame aquí porque no le entiendo qué me dice. Que sigue la idea en Hebreos. Descanso sabático para el pueblo de Dios. Uno que entró en su descanso descansa de sus tareas lo mismo que Dios de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en aquel descanso para que ninguno caiga limitado a aquel ejemplo de rebeldía. Ajá. ¿Quiere que le explique eso? ¿Qué dice? Léame entonces el 9 y el 8 y el 9. Ustedes podrán ver que Josué no los llevó al descanso. Como no los llevó al descanso, entonces Dios propone un nuevo día. Y si Dios propone un nuevo día, entonces habrá un descanso. Pero ya no en el día en que Dios había dicho, sino ahora en un nuevo día. Pongan cuidado. 8 y 9, entonces lean. No creamos que Josué los introdujo en el lugar donde debían descansar. De ser así, Dios no habría indicado posteriormente otro día. Dios propone otro día. Dale. Un descanso sabático. Un descanso sabático, pero ya no el sábado, sino otro día. Pues se espera todavía al pueblo de Dios. Y el que entre en ese descanso descansará de todos sus trabajos como lo hizo Dios. Entonces ya no es el día sábado del pueblo de Israel. Ahora ya es un nuevo día. Por eso usted y yo ya no guardamos el sábado, ya guardamos el domingo, un nuevo día. Y descansamos el domingo. Recordando que Dios nos propone un descanso en otro día, posterior al sábado, que es el domingo. Y ahora vamos a verlo cuando los cristianos comienzan a guardar ese día después del sábado. Juan 21, Cristo resucita y resucita el día domingo. A ver. El primer día después del sábado. El primer día después del sábado. ¿Cuál es ese día? Domingo. María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada... Ahí está claro, ya lo saben. Cristo resucitó el primer día de la semana. Ahora, ¿por qué los cristianos guardan el domingo? Paren la oreja, versículo 19. Juan 20, 19. Paren la oreja. Ese mismo día. Ese mismo día. Vamos a ver cuál. El primero después del sábado. El primero después del sábado. Pongan atención. Los discípulos estaban reunidos. Otra vez. Los discípulos estaban reunidos. Otra vez. Los discípulos estaban reunidos. Ahora se dan cuenta que los discípulos, los cristianos, cuando se reúnen, el día primero de la semana, después del sábado, ese mismo día, el domingo, el primer día de la semana, el después del sábado, estaban los discípulos reunidos. Aquí que nos está diciendo teológicamente la Biblia, que los discípulos de Cristo ahora se reúnen no el sábado, ahora se reúnen el domingo. Y ojo, vamos a ver si teológicamente la Biblia dice que Cristo aplaude eso o lo rechaza, lo confirma o no lo confirma. Repítalo, Luis, otra vez el 19. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos. Vamos a ver si Cristo les aplaude o no les aplaude, les confirma o no les confirma. Dale. Y era la tarde, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Llegó Jesús. ¿Quién llegó? Jesús.
Se puso de pie en medio de ellos. ¿Les confirmó o no les confirmó que se reunieran el primer día de la semana? Teológicamente, si Jesucristo se presentó ante ellos cuando estaban reunidos el día domingo, quiere decir que les está confirmando que de ahora en adelante los cristianos se van a reunir el día domingo y Cristo le garantiza que Él va a estar con ellos. Para que quede bien confirmado, lea el versículo 26. 8 días después, domingo. 8 días después, 8 días después, domingo. los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa. Otra vez reunido. ¿Por qué otra vez? Porque quiere dejar clara la Biblia que los cristianos no se van a reunir el sábado, se van a reunir el domingo. Y ojo, Cristo se va a hacer de nuevo presente, que le va a decir: de ahora en adelante los cristianos se reunirán el domingo y yo estaré con ellos, gústele o no le guste a los adventistas. Bueno, cuidado, repítalo. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les está confirmando que Él está de acuerdo que ellos se reúnan el día domingo, el primer día de la semana. Y de ahí en adelante los cristianos se van a reunir el día domingo, el primer día de la semana. ¿Quieren verlo? Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7. Los cristianos, ojo, los cristianos se van a reunir el día domingo. Paren la oreja. Está escrito en Hechos de los Apóstoles. Hechos, lo que hicieron los apóstoles. Pongan cuidado. Hechos 27. El primer día de la semana. Repítalo, Luis. El primer día de la semana. Otra vez. El primer día de la semana. Ya los cristianos se reúnen, ya tienen la costumbre, el primer día de la semana. Pongan cuidado. Otra vez, Luis, y sigue. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan. La Eucaristía la celebraban los cristianos el primer día de la semana. Se reunían los cristianos el primer día de la semana para la fracción del pan. Otra, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Los cristianos comienzan a reunirse el primer día de la semana, el día domingo. Primera de Corintios 16, 2. 16, 2, que está después del 1 y antes del 3. Cierto. Cada domingo. Otra vez. Cada domingo. Miren ustedes que los cristianos se reunían cada domingo. Repítalo, Luis. Cada domingo. Cada domingo. Cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda. Y no esperen a que yo llegue. Entonces los cristianos se reunían los sábados o los domingos. Cada domingo se reunían los cristianos. Entonces se dan cuenta que en el Nuevo Testamento ya no se reúnen los cristianos el día domingo, el día sábado. Que un adventista me muestre donde dice que los cristianos se reunían el día sábado. Eso no existe. Ya sé que un adventista que me está escuchando por internet me dice: señor cura, lástima que yo no esté ahí. Usted no conoce la Biblia, porque en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo del 1 en adelante, dice que los cristianos se reunían el día sábado. No, señor, y lo vamos a leer para que usted se dé cuenta que yo también conozco la Biblia y ustedes mal interpretan la Biblia. Vamos a escucharlo. Primera, ¿qué le dije? Hechos 17, 1 en adelante. Pablo y Silas atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Miren la cita.
Ojo, escúchenme por favor, católicos. Esta es la cita que usan los adventistas para engañar a los católicos, diciendo que los cristianos se reunían el día sábado. Lo último que leyó Luis, lo ultimito que leyó, el último pedacito. Donde los judíos No, ese no, lo último. tenían una sinagoga. Lo último era eso. Lo último, dale lo último. No, No. lo último, lo último, después de ya la sinagoga. Pablo y Silas y Silas. atravesaron No, Anfípolis. lo último. Después de, léame pues el versículo, el 2. ¿Qué dice el 2? Pablo, Ajá. es que no lo había leído. Ah, bueno. Pablo, según su costumbre, aquí es donde los adventistas dicen, ven que los cristianos se reunían el sábado. Pablo, según su costumbre, Pablo era cristiano, aleluya, gloria al Señor, y tenían una costumbre. ¿Cuál era la costumbre? fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos. Aleluya, gloria al Señor. Aquí dice la Biblia que Pablo se reunía, según la costumbre, los sábados con los cristianos. No, señor, no digan mentiras. Pongan la lupa para que se dé cuenta que Pablo no se reunía con los cristianos el sábado. Pablo le llegaba a los judíos. A ver, si captan. Los judíos se reunían el sábado. Los cristianos se reunían el domingo. Pablo quería convertir a los judíos. Sí. ¿Cómo los iba a encontrar reunidos? ¿El domingo? No, porque ellos no se reunían el domingo. Pablo sabía que los judíos se reunían el día sábado y decía, los voy a agarrar a todos reunidos. ¿Cuál era la costumbre? Les llegaba el sábado que estaban reunidos, les llegaba en la sinagoga y discutía con ellos. Pongan cuidado otra vez, léalo ahora sí, lo completo, el 2 en adelante. Pablo. No, del 1 en adelante. Pablo y Silas atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos, Subrayen, repítalo Luis, donde los judíos, por tercera vez. donde los judíos, No los cristianos, no digan mentira los adventistas, no los cristianos, los judíos eran los que reunían el sábado. Otra vez y sigue Luis. donde los judíos Donde los judíos tenían una sinagoga. tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos. ¿A quién fue a visitar? A los judíos, no a los cristianos. Siga. Y por 3 sábados ¿A quién fue a visitar por 3 sábados? A los judíos. discutió con ellos. No iba a celebrar el culto con los judíos, iba a debatir con los judíos. Se lo explico. Aquí hay adventistas. ¿Cuándo se reúnen los adventistas? El sábado. Si yo quisiera debatir con ellos en público, iba a buscarlos el viernes, el domingo. Yo quiero agarrarlos a ellos en el culto. ¿Cuándo voy a ir? El sábado, y vamos a debatir en público el sábado, porque los voy a agarrar a todos reunidos. Eso era lo que hacía Pablo. Basándose en las escrituras. ¿Cómo? Termina. Discutía con ellos basándose en las escrituras. Eso se llama la apologética. Discutir con ellos basándose en la escritura. Lo que yo hago con los pastores, lo que yo hago con los evangélicos, lo que yo hago con los adventistas, con los pentecostales, con los testigos de Jehová, debatir con ellos en público con las sagradas escrituras. Esa era la costumbre de Pablo, pero Pablo era más atrevido que yo. Pablo les llegaba al culto. Y como tenemos libertad de culto, yo no les llego al culto. Que ellos vengan. Entonces ustedes verán que los cristianos guardaban el día domingo. Ojo. Los adventistas le van a echar este cuento. Y los adventistas van a decir, el que inventó el día domingo se llama Constantino.
Escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Constantino inventó el día domingo. No, Constantino no inventó el día domingo. ¿Quién inventó el día domingo, el nombre del día domingo? Al primer día de la semana le pusieron un nombre, le pusieron domingo. ¿Qué significa domingo? No me diga que los católicos no saben qué significa el día domingo. Viene de Dominus. Domingo, ¿qué significa? Día del Señor. Sábado, ¿qué significa para los judíos? Descanso. Para los paganos, ¿qué significa sábado? Día del dios Saturno. Ustedes tienen que saber entonces que domingo significa día del. ¿Y quién inventó ese nombre? Los cristianos, no Constantino. A ver, pentecostal, que digo, adventista que me escucha, a usted le enseñó su pastor que el día domingo lo inventó Constantino. Hoy un cura con la Biblia le va a mostrar que eso es mentira, que fueron los primeros cristianos que lo inventaron. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. ¿Quién inventó el nombre de domingo, día del Señor? San Juan. Vamos a verlo. Apocalipsis 1:10. Se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor. Se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor. Repítalo, Luis. Se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor. ¿Qué significa domingo? Día del Señor. Repítalo, Luis. Se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor. El primero que le puso nombre al domingo fue Juan. Por primera vez encontramos en la Biblia este nombre para un día. Día del Señor, domingo. Eso no existía. Usted me busca todo el Antiguo Testamento y no va a encontrar la palabra día del Señor. Va a encontrar día de descanso o sabbat. Es distinto al día del Señor. Entonces los adventistas no saben que el que inventó el nombre domingo se llamó Juan Evangelista, que escribió el Apocalipsis. Y el Apocalipsis 1:10 por primera vez aparece en la Biblia día del Señor, que significa domingo. Entonces nosotros los cristianos guardamos el día domingo, porque los cristianos guardaban el día domingo, y el día domingo, día del Señor, Juan cayó en éxtasis. Estaba reunido, estaba en oración, estaba en el culto y cayó en éxtasis el día del Señor. Bueno. Padre, perdón, y también lo avaló Cristo, puesto que estaba presente en esa revelación. Cristo avaló esa presencia el día del Señor. Claro, porque eso fue una revelación que tuvo Juan, y ahí escribe el Apocalipsis, cuando cae en éxtasis el día del Señor. Bien, entonces, hermanos queridos, hoy he tratado de explicarles, no me puedo alargar más para no encadenarme, pero ustedes pueden ver que hay motivo por qué en la Iglesia Católica decimos que Cristo cambió los mandamientos, decimos que no guardamos el día sábado, porque los cristianos guardaban el día domingo. Antes de Cristo se guardaba el día sábado. Después de Cristo, el día domingo, primer día de la semana. Y además, ustedes deben saber que antes de venir Cristo, los días de la semana no tenían nombre. Y esto no lo saben los adventistas. Y los adventistas no saben que cada día está dedicado a un Dios. El primer día estaba dedicado al sol. Por eso el domingo, ¿cómo es que se dice, Luis, el domingo en inglés? Sunday. Eso, suena bonito, pero yo no lo sé pronunciar. ¿Cómo es, Luis? Sunday. Bueno, ese. En inglés, día del dios sol. El segundo día, ese sí lo sé pronunciar. Lunes, día de la diosa luna. El tercero, martes, día del dios Marte, del planeta Marte. Los paganos tenían muchos dioses. Miércoles, día del dios Mercurio. Jueves, día del dios Júpiter. Viernes, día de la diosa Venus. Sábado, día del dios Saturno. Dios de la muerte, Padre. ¿Dios de la muerte?
¿cierto? Bueno. Entonces los adventistas no saben que el día que nosotros tenemos en los días de la semana, llamado sábado, eso viene de los paganos. Y ese es día dedicado al dios Saturno. Todos los días está dedicado a un dios pagano. Lunes a la diosa Luna, martes al dios Marte, miércoles al dios Mercurio, jueves al dios Júpiter, viernes al dios Venus, sábado al dios Saturno. Y dijeron los cristianos, cada dios tiene un día y el dios de los cristianos no va a tener ningún día. Entonces le pusieron un día al dios de los cristianos, el primer día del domingo. ¿Por qué el primer día de la semana? Porque es el dios más grande. Entonces al primer día de la semana lo llamaron día del dios más grande, que es el Señor. Entonces los cristianos metieron el primer día de la semana para su dios, el Señor, y le dejaron a los paganos los otros días de la semana a sus dioses. Y los adventistas no saben que el día sábado del día de la semana no es el día del pueblo de Israel de descanso, es el día dedicado al dios Saturno. Y ellos, sin darse cuenta, están guardando el día de otro dios, no el de los cristianos, que es el día domingo, día del Señor. Bueno, hermanos, vamos a continuar con la Eucaristía y tenemos un receso luego, y las personas que quieran preguntar, me imagino que aquí tienen que haber hermanos que no son de la Iglesia Católica, que traen preguntas, que traen interrogantes, que quieren compartir conmigo. Yo con todo el gusto les voy a dar tiempo después de la misa. Así que no se vayan, porque yo me imagino que aquí vienen hermanos separados con su Biblia a hacer preguntas, y les voy a dar el micrófono para que pregunten. Y eso no hay ningún problema, porque vamos a compartir, a crecer en la vida espiritual, a conocer la doctrina. Y si nosotros estamos equivocados, ellos nos van a sacar del error. Y si ellos están equivocados, nosotros los vamos a sacar del error. Pero tenemos que ver las cosas claras, ya basta de mentiras. O ellos están equivocados o nosotros los católicos estamos equivocados. Con la Biblia vamos a aclarar las cosas. Bien, vamos ahora a colocarnos de pie. Vamos a rezar el credo, ¿verdad?